pero vamos a estudiar la primera disciplina espiritual y es la disciplina de asimilar la palabra. Está este término asimilar la palabra porque vamos a ver que esto incluye muchas actividades que vamos a tener en relación a la palabra, ¿sí? Y todas se podrían poner con este paraguas grande. La disciplina de hacer todo lo que sea necesario para que la palabra llene todo, dirija todo, cambie mi forma de pensar y de actuar, y esa es una disciplina espiritual. De hecho, la disciplina de la palabra la estamos estudiando primero porque es el punto de partida y es la disciplina cardinal que va a hacer que podamos crecer, porque todos los medios de gracia que Dios usa para dar crecimiento al Hijo de Dios tienen incluido la palabra de Dios. No hay cómo crecer sin palabra. O decís, no, sí, también otro medio de gracia es la iglesia. Sí, pero ¿cómo es que la iglesia incide en tu vida para que vos puedas crecer? Usando efectivamente la palabra. Bueno, no, otro medio de gracia es la predicación. Bueno, es la palabra en la predicación. Y medio de gracia es la oración. Pero es la oración bíblica la que me hace crecer, ¿no? Entonces, la palabra está en todos los medios de gracia y tiene que ser el primer concepto que vamos a tratar. El autor que estamos estudiando en su libro dice: ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Nada puede reemplazarla. Simplemente no hay vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne de las Escrituras. No hay otra opción. No vas a nunca madurar en la fe sin exponerte a la palabra de manera consistente, disciplinada y usándola de forma efectiva. Si eso no está, entonces ya está. Ahí termina toda la esperanza de madurar en la fe. Esto es lo más básico para entender cómo voy a crecer espiritualmente. Es mi relación con la palabra. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es la marca de un creyente que tiene una relación con la palabra de Cristo, que acá Cristo la llama permanecer en su palabra. Pero ¿a qué se refiere esto? Este concepto de asimilar la palabra, o lo que Cristo dijo, permanecer en la palabra, podríamos abrirlo como en un abanico en varios conceptos que la Biblia nos da de cómo debe ser nuestra relación con la palabra. Y vamos a tomar algunos minutos para pasar por cada uno de ellos. La disciplina de la palabra, entonces, en primer lugar, tiene que ver con desear la palabra de Dios. Disciplinarte en relación a la palabra significa disciplinarte en desearla. Y ya sabes a qué pasaje vamos a ir, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Después de darnos el aspecto negativo de abandonar todo el pecado y tener una actitud de desechar todas las formas de pecado de nuestra vida, desde las acciones hasta las intenciones del corazón, ahí introduce este concepto, esta orden de desear la palabra. De hecho, no aparece el título, la palabra, pero cuando habla de la leche espiritual no alterada, se está refiriendo a las Escrituras, de las que habla justo los versículos antes, ¿sí? La Escritura por la que hemos nacido de nuevo y la Escritura que está obrando en el creyente, ahora es la Escritura que el creyente debe desear. Este mandato en relación a la palabra lo mencionamos primero porque es el mandato más básico para poder cumplir todos los demás. O sea, claro, vos tenés que leer la palabra, estudiarla, memorizarla, obedecerla. Vos tenés que usar la palabra, pero en la base, en el principio de todo eso, está desearla. En este concepto, este mandato tan básico, aparece una expresión que tiene una carga de intensidad. La palabra desear señala una forma apasionada en que se debe esperar el encuentro con las Escrituras. Esto de desear no es solamente hacerlo, tiene que ver con la expectativa previa al momento en el que va a suceder y la pasión de tu corazón que surge esperando que llegue ese momento y en el momento que está pasando eso. Cuando acá se dice que debemos desearlo, se nos está ordenando que podamos responder de esta manera. Y este medio de gracia o esta disciplina espiritual incluye que vos tengas una perspectiva correcta de la Escritura, que vos creas que la Escritura son las palabras de Dios y que vos
entiendas el valor que tienen para tu alma, que vos le asignes la autoridad completa a la Escritura para dirigir toda tu vida y que vos entiendas que Dios diseñó las Escrituras para que vos puedas vivir a partir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Como Jesús señaló, ¿no es cierto? Y citando Deuteronomio capítulo 8, el hombre no va a vivir solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, con esas convicciones, vos ahora elegís desearla. Elegir desearla, recién decíamos, hay un contexto. Hay muchas cosas que me estorban para desear la palabra y yo tengo que dejar todo el pecado que está afectando este deseo. Pero habiendo dejado todo ese pecado, ahora yo debo decirle a mi corazón, ama la palabra. Debo convencer a mi mente, la palabra es el mayor tesoro. Es lo que vos tenés que enfocarte, es lo que tenés que traer a tu mente. Desear la palabra es tu responsabilidad. No es algo que va a pasar espontáneamente, solamente porque sos un hijo de Dios. Porque aún hijos de Dios necesitan obedecer este mandato. Deseen la palabra. De hecho, agrega algo más. Deseen como un niño recién nacido. Y acá muestra, este niño tiene un deseo innato. Porque él llora porque sabe que la quiere esa leche. Cuando el nene llora por primera vez, acaba de salir del vientre, él nunca tomó el pecho. Nunca vio el pecho. Estuvo adentro de una panza y se alimentó por un cordón umbilical. Pero es algo natural, ¿no es cierto? Que él sale y él va a desear eso, porque él está creado para eso. Y esa leche es la que le va a nutrir, le va a hacer crecer. Entonces, en la vida espiritual, nacimos a la vida espiritual con esta característica. Fuimos creados para vivir de acuerdo a la palabra. Fuimos creados para depender de ella, para que ella nos haga crecer. Entonces, estamos programados para que la palabra sea esto central en nuestra vida. Y como un niño recién nacido, nosotros debemos desearla. Entonces, vos no vas a ir a la palabra solamente porque es tu obligación hacerlo. Estos conceptos nos ponen esta carga de buscar la palabra con pasión, con deseo, como si fuese a ser lo más importante, como ese niño que no piensa en otra cosa más que en esa leche. Menciona ahí de lo que se va a desear es la leche espiritual y ustedes saben que la palabra que se usa ahí, que traducen como espiritual, es la palabra logikón, que se traduce en Romanos capítulo 12 de otra manera. Ahí se traduce como racional, cuando dice este es vuestro culto racional. Y es la misma palabra, el traductor acá eligió otro concepto, pero de hecho este es el concepto que deberíamos tomar en cuenta cuando está hablando de esa leche, la leche racional, la leche que apela al intelecto, a la mente del cristiano. Eso se está refiriendo a la Escritura. Es la leche no adulterada, es la leche pura, es la leche que no está mezclada con mis propias ideas, es la leche que surge directamente de las Escrituras y ella es la que va a traer el crecimiento. Solo la leche espiritual es la que lo va a traer. Santiago 1:21 agrega en un concepto muy similar, dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pedro dice, para que crezcáis para salvación, y Santiago dice, la cual puede salvar vuestras almas, dando a entender de que la palabra es tu única esperanza para ser librado del pecado que tanto odias. Y por eso vos vas a desear la palabra con desesperación, como un niño sediento, hambriento, buscándola con toda tu pasión para que la palabra produzca ese efecto, traiga el crecimiento que tanto necesitas. Entonces, las disciplinas de la vida espiritual, la disciplina de la palabra, comienza con disciplinar tu mente y tu corazón, valorar la palabra y para enfocarte en la palabra y para decidir desear la palabra y desearla de esta manera y no conformarte con nada menos que esto. Lo segundo, no solamente desear la palabra, en segundo lugar podemos estudiar un poquito el concepto de escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Tenés que disciplinarte para escuchar la palabra. Dios determinó que la predicación de la palabra fuese el medio principal por el cual Él va a edificar su iglesia. La predicación es lo que Dios usa para traer el nuevo nacimiento. Pedro lo dice justo en los versículos previos. Santiago lo dice ahí en Santiago 1, versículo 19, 20. La predicación es lo que Dios usa para traer el nuevo nacimiento y la predicación es lo que Dios va a usar para traer el crecimiento espiritual. La manera en la que escuchamos la predicación va a determinar si yo voy a crecer o no a partir de esa predicación. La predicación es lo que Dios está dando en gracia para que yo pueda madurar en la fe. Pero
yo soy responsable de cómo escucho la predicación. Entonces, es una de las disciplinas espirituales que hacen que yo pueda crecer en mi vida espiritual, es disciplinarme para escuchar. Disciplinarme para escuchar. Cada semana el predicador se preparó para pararse atrás del púlpito y exponer la palabra. Él confía en el poder de la palabra y él se hizo un buen trabajo, llegó a entender el sentido de ese pasaje y va en dependencia del Señor a predicarlo con pasión, confiando y orando que el Señor lo use para transformar sus vidas. Pero el que ustedes sean transformados por el poder de la palabra tiene otro lado de la responsabilidad. Es el lado de la responsabilidad del que está recibiendo la palabra. Hay muchos pasajes que lo explican, pero uno de los más claros sería la parábola de la semilla y el sembrador. Cuando Jesús habla del sembrador que sale a sembrar y habla de los diferentes terrenos donde cae la semilla. Y lo que hizo la diferencia entre el que tuvo fruto y el que no fue la palabra en sí, sino que fueron los terrenos donde esa palabra cayó. Y hubo muchas razones por las que la palabra no penetró el corazón. En el primero, Satanás lo quitó de su mente, en el otro fueron los afanes de este mundo, en el otro fueron las pruebas y las dificultades. Entonces, hay muchas razones por las que las personas que están escuchando no reciben la palabra. Pero esa es la responsabilidad. Mirad pues cómo oís. Es la advertencia de Cristo en cuanto a cómo están recibiendo sus instrucciones. Entonces el Hijo de Dios tiene que disciplinarse para escuchar la predicación si es que quiere crecer en su fe. Hace un tiempo yo hice una serie de estudios de 10 semanas en cuanto a este tema de cómo escuchar la predicación bíblica. Vos tenés que aprender a escuchar la predicación y tenés que disciplinarte para poder hacerlo y para poder sacar todo el provecho de esa predicación. Pero acá van algunas de las formas en las que lo hacemos. ¿Cómo nos disciplinamos para escuchar la palabra? Arranca antes de la predicación. Antes del día que te sentás a escuchar la predicación, arrancan las disciplinas que van a hacer que ese momento sea efectivo. Y lo primero sería lee y medita la palabra de Dios cada día. Una de las ventajas de la forma en la que nosotros predicamos acá en la iglesia es que vos ya sabés de qué iba a predicar el domingo, ¿sí? Este domingo voy a terminar Mateo 10. Entonces, vos sabés a dónde voy a ir. Y una de las cosas que vos podés hacer antes de llegar el domingo es preparar tu corazón y el de tu familia leyendo el pasaje, orando a través del pasaje, estudiando el pasaje y preparándote para que el momento de la predicación no sea una sorpresa en donde tu mente empieza recién a pensar en los conceptos, sino que esté preparada para recibirlos. Salmo 1 arranca hablando de la meditación de la palabra, ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero lo que trae el fruto en mi vida, en el efecto de la palabra, no es solamente el recibir ese baldazo de información, sino que es el procesarlo de forma lenta, como el que rumea la palabra, como una vaca, ¿no es cierto?, que saca ese pasto una y otra vez y que va sacando los nutrientes de esas verdades. Entonces este proceso puede arrancar mucho antes de la predicación. Próximo, ora durante la semana. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta sería una buena oración, ¿no? Señor, obra en mí a través de tu palabra. Cambia mi corazón. Pon en mí los deseos que quieres que estén ahí y cambia la dirección de mi vida. Cambia mis patrones, mis comportamientos. Puedo orar también por el predicador. Efesios capítulo 6, versículo 19, Pablo pide que oren por él para que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Esa sería una buena oración para orar por el predicador. Decir: Señor, ayúdalo a no temer. Ayúdalo a decir lo que tiene que decir, como debe decirlo, para que tus palabras se escuchen. Y entonces yo pueda tener todo el beneficio de tus palabras. Señor, ayúdalo a que diga lo que tiene que decir, que se pueda preparar entre semana, que pueda dedicarle el tiempo al estudio que se necesita. Orá por el predicador. Próximo, confesá tus pecados. Ahí en el pasaje que leímos recién, para poder recibir la palabra, en Santiago capítulo 1, voy a desechar primero el pecado. Entonces, llega ese momento sin guardar nada en tu corazón, esté estorbando el poder recibir la palabra con un corazón sincero. El próximo, mirá menos pantallas. Vivimos en una cultura de entretenimiento, ¿no?, que te estimula con imágenes
y que te entrena para no concentrarte. La pantalla lo que hace es eso, ¿no? Apaga tu capacidad de concentración y lo único que te mantiene pegado a la pantalla son estímulos fugaces. Y esos estímulos son muy potentes, ¿no? Pero que están creando una generación que le cuesta concentrarse. Entonces, si vos vas a sacar el fruto a 1 hora de predicación, tenés que entrenar tu mente para poder escuchar y seguir a alguien que no está usando ninguna pantalla, que no está usando ninguna técnica humana, solamente te está diciendo algo y vos tenés que escucharlo y entenderlo. Para eso tenés que cultivar una mente sana, una mente que no está distraída, una mente que puede pensar y seguir una línea de pensamiento. Próximo, planea tu semana alrededor del ministerio de la palabra. Hacé de la predicación un lugar central en tu semana y entonces prepárate para ese momento lo mejor posible. Tenés que organizar todo alrededor de la prioridad del culto y la predicación que va a suceder ahí. Entonces acá hay algunos ejemplos de cómo hacerlo. Hacé un hábito no salir de la casa los sábados a la noche. El otro día estábamos hablando con alguien sobre esto y la escuela dominical y lo difícil que es organizar la familia y llegar a tiempo. Bueno, lograr el domingo a la mañana comienza con proteger el sábado por la noche y acostarme temprano va a darme la energía, el estado de ánimo, la fuerza, la concentración para poder aprovechar ese momento al máximo. Prepárate antes, el sábado a la noche, con todo lo que necesitas para el día siguiente para no llegar corriendo y cargado con todo lo demás. Si vos llegás a la iglesia a las 9:40 y saliste corriendo de la casa y te enojaste con tu hijo, ¿no es cierto? Porque a último momento tiró la leche y entonces hubo que cambiarlo y viniste en el camino renegando, va a costar que saques provecho de ese momento. Entonces tenés que preparar lo mejor posible tu familia para poder estar concentrado. Descansa bien. Te digo, aún el entendimiento que usás, el sábado de la noche suele ser en la mente de muchos, bueno, el sábado para relajarme, entonces me quedo mirando hasta tarde una serie que de ninguna manera me prepara para pensar pensamientos espirituales, ¿no? Y veo, ¿no es cierto?, Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Y le explotan las tripas y salen volando por ahí, ¿no es cierto? Y me fui a dormir a la noche y me levanté a la mañana y mi corazón no está preparado para la predicación. Tengo que preparar mi corazón considerando todo y haciendo de ese momento el centro de todo lo que estoy haciendo ese fin de semana. No dejes de asistir al culto. Tomalo como tu prioridad. Organizá tus actividades familiares, tus salidas, tus vacaciones, todo para poder estar en el culto ese día. No podés perderte ningún culto en toda tu vida si fuese a ser posible. Pensá, ¿no es cierto? La vida es corta, la palabra es central. Mi vida depende de la palabra. La predicación es el medio que Dios usa para hacerme crecer. Entonces, tengo que ordenar mi vida para estar ahí. Alaba al Señor con todo tu corazón. Cuando llegas al culto, te metes en el programa y vas a preparar tu corazón junto con toda la iglesia, enfocándote en las verdades que se están cantando. Combate las distracciones. Sentate en un lugar donde no puedas distraerte. A veces te sentás, ¿no es cierto?, medio en el fondo y claro, ves todo el panorama. Y ahí cualquier niñito, cualquier movimiento, está todo ahí en la atención. Y a veces llegamos a casa y Neri me hace el comentario, tenía al bebé en brazos, ¿no es cierto? Y la persona que estaba atrás estaba jugando con el bebé, haciéndole caritas, ¿no es cierto? Y el bebé, claro, lo tenía ahí en brazos. Y yo no sabía cómo decírselo, pero totalmente desconectado, ¿no?, de la predicación. Entonces vos tenés que luchar contra eso. Tenés que sentarte adelante para no ver a nadie y solamente estar mirando al predicador. O tenés que buscar la forma, ¿no es cierto?, de mantener tu mente atenta. Aún en tu interacción con el predicador, mantener el contacto visual. Sonreíle, asentí con tu cabeza, respondé a lo que está diciendo y en algún momento decía amén a lo que está diciendo. Porque eso te va a ayudar a enfocarte en la tarea. ¿Amén? Vamos todavía. Vos estás concentrado. No estás deambulando en tu mente. ¿Cómo sabe el predicador que estás pensando? ¿Cómo vos vas a disciplinarte para no salir disparado por cualquier pensamiento que estaba en tu mente? Bueno, hacé lo físico. Enfocá tus ojos. Escuchá con discernimiento diligente sería el último. Mientras estás escuchando, analizá todo lo que te está diciendo y como los de Berea, pensá si esto es así o no. Y si es así, como los de Tesalonicenses, lo recibís como las palabras de Dios.
son autoridad. Y entonces yo me someto a ellas. Todo lo que Dios dice es lo que controla nuestra vida. Entonces, son algunos consejos para cómo crecer en la disciplina de escuchar la palabra. Entonces, desear la palabra, escuchar la palabra. Vamos al tercero, estudiar la palabra. Esto es lo próximo que tenemos que hacer con la palabra, estudiarla. Y no puse leer la palabra, aunque esto es parte también. Hay otros pasajes en donde podríamos encontrar referencias a leer la palabra, pero ya hemos hablado mucho acerca de la importancia de la interpretación correcta. Y una de las cosas que hemos mencionado es que leer la Biblia no trae ningún beneficio si yo no estoy entendiendo su significado. La Biblia no me edifica solamente por haber cumplido un plan de lectura. Me edifica solamente en la medida en que yo interpreté lo que significa. Es como el funcionario etíope que iba en el carro y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y este hombre podría haber ido hasta Etiopía leyéndose ese libro 10 veces y no hubiese habido ningún beneficio espiritual de haberlo leído. Pero cuando él entendió lo que significaba, de quién hablaba, entonces el Espíritu Santo trajo convicción y fe salvadora y se bautizó. Entonces es entender lo que significan los pasajes lo que va a traer fruto. Entonces por eso pongo estudiar la palabra. Hay veces donde es importante leer secciones extendidas. O sea, hacer un plan de lectura y leerte toda la Biblia en un año sería algo valioso porque te da un vistazo general y te ayuda a ubicarte, te ayuda a entender el sentido de los libros y la relación de los pasajes y acordarte de lo que leíste en otro lugar porque hace poco lo leíste. Pero si eso es todo lo que haces, tu vida espiritual no va a madurar. Porque no importa cuántas veces lo leas, no vas a entender el significado a menos que dediques tiempo para entender el sentido con el que se están diciendo esas palabras. Y para eso va a requerir trabajo, esfuerzo, la disciplina de estudiar la palabra. Hay un lugar para escuchar a un predicador, eso ya lo hablamos, pero eso no reemplaza tu responsabilidad dada por Dios de escudriñar las Escrituras, de llegar vos al sentido del texto y de poder ver por tus propios medios y con tus propios ojos las palabras de Dios. Eso vos tenés que hacerlo también. Esdras es un ejemplo de esto. Esdras 7:10 es el versículo que podemos tomar para este principio. Hay muchos, pero podemos tomar este. ¿Se acuerdan? Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este hombre que Dios va a usar para traer uno de los grandes avivamientos de la historia comenzó con una disciplina espiritual. ¿Y cuál era la disciplina? Inquirir, estudiar las Escrituras. Él era un escriba. ¿Y qué hacen los escribas? Copian. Bueno, podría ser una buena disciplina espiritual, ¿no? Voy a copiar toda la Biblia. Eso es lo que hacía Esdras, la copiaba. Y claro, cuando uno copia, tiene que prestar atención a cada palabra. Y era no solamente leer y quedarme dormido mientras estoy leyendo, era estudiar, era meditar cada palabra. Y él hizo de su ambición el poder conocer el sentido de todos los textos. Y cuando llegó el momento de pararse a predicar, este es un hombre que había sido forjado por la palabra. Él la había leído, la había investigado, la había interpretado, la había aplicado y ahora le empieza a enseñar y se para atrás de un púlpito y les explica a todos los demás lo que él mismo había descubierto. Y otros a su alrededor que él mismo había entrenado saben también cómo estudiar los textos. Entonces mientras Esdras está enseñando, ellos también están hablando entre la multitud. Y Dios usa eso para traer un avivamiento en la nación. Y arrepentimiento y confesión y un despertar para Israel. Y todo empezó por una determinación a estudiar la palabra. Fíjate, Esdras empezó a estudiar la palabra mucho tiempo antes de que tenga la oportunidad de predicar la palabra. Yo tengo una presión cada semana. Yo no tengo opción. Yo tengo que estudiar la palabra todas las semanas. Porque el domingo llega y tengo que predicarles a ustedes el pasaje. Yo decís, bueno, yo no tengo esa presión. Imponétela. No esperes a ser pastor para ponerte a estudiar los textos bíblicos y entender lo que significan. Porque cuando llegue el momento no vas a estar preparado para hacerlo. Esto se cultiva en años de disciplina que permite a un hombre después poder compartir con otros lo que él sabe cómo sacar del texto bíblico. Entonces, disciplinate como si Dios un día te fuese a usar para traer un gran avivamiento a una nación. Disciplinate como si tu estudio bíblico, de tu estudio bíblico dependería esta obra que Dios va a hacer. Hacelo con diligencia, con esfuerzo. Además está decir, tenés que hacer tu devocional y tenés que estudiar tu devocional como si te tocaría predicarlo el domingo. Estudialo así, estudialo con diligencia, con esfuerzo, con fidelidad. Ahí alguien, Sproul, dijo lo siguiente: he aquí el verdadero problema de nuestra
negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada o aburrida, sino porque es trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión, nuestro problema es que somos perezosos. Lo que necesitamos es el antídoto para la pereza. ¿Y cuál es? La diligencia. La diligencia implica que vos no vas a tomar en cuenta tus deseos, tus inclinaciones, sino que vas a determinarte a hacer cosas porque sabes que son las que necesitas. Y vas a hacerlas hasta hacerlas bien. Y vas a hacerlas completamente. La diligencia es lo que te va a librar de la pereza, lo que nos va a librar. Entonces, si tu crecimiento espiritual está relacionado a tu asimilación de la palabra de Dios, si podríamos establecer eso, que vos vas a crecer espiritualmente en la medida y en la magnitud y en la profundidad que vos asimiles la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto deseas crecer en tu vida espiritual? ¿Deseas crecer mucho? Entonces la próxima pregunta es, ¿cuánto estás invirtiendo en el estudio de la palabra? Porque estas dos cosas van de la mano. Tu crecimiento espiritual está en relación con tu disciplina del estudio de la palabra. Así que eso es lo que tiene que pasar, ¿no? La disciplina del estudio. Próximo, memoriza la palabra. No se vuelven mejores todos estos puntos, nos hacen sentir cada vez más incómodos, ¿no? La memorización de la palabra es una de esas áreas para las que tenemos muchísimas excusas, pero al fin y al cabo no son más que eso, ¿no? Son excusas. La evidencia de que son excusas podría ser probada muy fácilmente. Imagínate que yo te daría $1,000 por cada versículo que vos te memorices en los próximos 7 días. Y ahí vos decís, no, a mí no me queda nada, trato de memorizar y no puedo hacerlo. No tengo tiempo, estoy muy cargado, hay muchas cosas, pero si te daría los $1,000 por cada versículo, sí te quedarían algunos en la mente, ¿no? Entonces no es que no te quedan, no es que tenés muchas cosas, es que no lo valoramos. Pero si nos daríamos cuenta que cada verdad que grabamos en nuestro corazón de las Escrituras es un tesoro mucho más valioso que cualquier recompensa que pueda haber en este mundo, entonces nos disciplinaríamos para hacerlo. ¿Qué beneficio tendría la memorización en nuestra vida? Bueno, la memorización va a ser clave en tu lucha contra el pecado. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, si memorizamos muchos versículos, vamos a tener ventaja para poder luchar, porque en el momento de la tentación ese versículo va a estar ahí a la mano y el Espíritu lo va a traer y la conciencia va a estar ahí actuando de acuerdo a esas verdades. La memorización va a fortalecer tu fe en momentos de prueba, en momentos de desánimo, de carga, de lucha. Todos los versículos que tenés en tu mente son los que van a venir para rescatarte de esa situación. La memorización te va a dar herramientas para dar testimonio, para hablarle a otros. Vos estás pensando, ¿y qué le digo? ¿Cómo se lo digo? No sé si estoy preparado, no sé si sé suficiente. Bueno, si no memorizamos mucho, no tenemos mucho para decir. Pero cuanto más memoricemos, fluyen, ¿no? De tu mente los textos, las verdades. La memorización te va a preparar para la consejería. La Escritura tiene todo lo que hace falta para la vida y la piedad. Y para poder ayudar a otro a vencer el pecado, lo que tenés es la palabra. Cuanto más llenas tu mente de la palabra, va a ayudarte para poder cumplir esa tarea. La memorización te va a preparar para recibir la guía de Dios. Cuando tengas que tomar decisiones y formar criterios, son los versículos que has grabado en tu mente los que van a venir. La memorización nos estimula a la meditación. La meditación es lo que va a traer ese fruto que hablábamos, ¿no? de ir sacando los nutrientes de la Escritura. Y la memorización me va a dar la oportunidad de hacerlo porque ya lo tengo en mi mente. Y no necesito nada en mi mano, no necesito abrir nada porque ya está ahí. Entonces lo puedo sacar en cualquier momento, lo puedo meditar en cualquier momento. Así que están todos estos beneficios para la memorización. ¿Cómo crecemos en la memorización? Acá van algunos consejos. Habría que armar un plan para memorizar. No tiene que ser muy complejo, muy ambicioso. Un plan sencillo que pueda ayudarte a avanzar. Un plan podría arrancar tomando una porción bíblica y va a ayudar si vos memorizás versículos en secuencia, porque, bueno, hoy hablábamos, si memorizás un capítulo entero de la Biblia, va a ser más fácil porque van uniéndose los conceptos. Entonces, podrías arrancar por ahí, hacer un plan de memorización que tenga secciones bíblicas. Un plan de memorización también que tenga que ver con temas de interés o de necesidad que vos estás identificando. Entonces, tal vez hay luchas con las que estás lidiando, o tal vez hay áreas en las que querés crecer y entender más y afirmar cosas en tu mente. Entonces vos vas a buscar una sección, un capítulo, y vas a proponerte memorizar todo esto. Lo próximo, tenés que memorizarlos textualmente, al pie de la letra, coma por coma, palabra por palabra. La memorización es eso, no es conceptos, sino que son detalles. Y lo vas a memorizar así porque toda la Escritura es inspirada y cada parte lo es. Ni una jota ni una tilde va a fallar de toda la Escritura. Entonces no es lo mismo decir una palabra u otra. No es lo mismo decirlo de una manera u otra. No es más o menos.
es lo que dice el texto. Entonces vos lo vas a memorizar tal como lo tenés ahí. Rendí cuentas. Decile a alguien tu meta y cómo te estás organizando para memorizar y compartile a él lo que estás memorizando. Y el último, repasá y meditá todos los días en esto. Bueno, en mi vida han habido diferentes etapas. Han habido etapas donde he sido bastante disciplinado, como en muchas áreas, y después vuelve el desorden. Entonces, me acuerdo en etapas donde he sido bastante disciplinado y he logrado avanzar. Esto de repasar los versículos era algo muy importante para no perderlos. Hay secciones de la Biblia que me memoricé hace 30 años, cuando era un niño, y me las acuerdo todavía. Cuanto más pasa el tiempo, más difícil es fijarlo. ¿Sí? Lo último que memoricé es lo primero que me olvidé. Pero aparte de que quede en tu mente, es no solamente memorizarlo como para decírselo a alguien, sino es memorizarlo para que te quede de forma permanente. Entonces, tal vez vos te lo memorizaste y ya lo pudiste decir, pero si no lo repasás, el mes que viene ya te lo olvidaste. Entonces, tenés que tener un sistema para ir repasándolos con regularidad. Cuando ya se hacen muchos los versículos, toma mucho tiempo repasar, porque tenés que repasar 4 capítulos, ¿no es cierto? Y te lleva, no sé, media hora pasar por todos los versículos que vos te sabés hasta llegar al versículo que te toca memorizar ahora. Pero ese repaso va a ser importante para que se fije. Entonces, no solo memorices para el momento en que lo tengas que decir al versículo, memorizá pensando en que pueda quedarte ahí. Y acordate, la meta no es lograr una cantidad de versículos para memorizar, sino, ¿te acordás? Ejercítate para la piedad. Si vos vas a usar la palabra, el objetivo, el fin de la palabra es la piedad, no es el versículo. No es, avancé con 10 versículos. Sino la pregunta es, ¿para qué te sirven esos 10 versículos que te memorizaste, no? ¿Cómo lo estás usando? Entonces, la memorización es un medio para un fin. El medio es la memorización, el fin es la piedad. El fin es ser como Cristo. La memorización es solamente la herramienta que tenemos. Quinto lugar, medita en la palabra. Y ahí que está el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, después de decirnos el aspecto negativo, donde no puso su corazón y su mente esta persona, ahora nos dice donde sí la puso, y arranca de nuevo con este concepto de la delicia. Hablamos del desear la palabra, y acá el salmista está usando este concepto de deleite. Súper feliz es la persona que se goza en la palabra. Esta palabra delicia es una palabra con emociones muy fuertes. Se usa, por ejemplo, en los salmos para hablar del deleite de un hombre en una mujer. O sea, la expresión delicia no es algo solamente de responsabilidad o tarea, sino que hay emociones muy profundas involucradas acá. Y de lo que la delicia de esta persona está en la ley de Jehová. Él está queriendo entenderla y queriendo vivirla. La ley misma es lo que le deleita. Y le deleita porque él ve la ley y se goza en ver la sabiduría de la ley. Ve el Dios de la ley, atrás de la ley. Ve el fruto que obedecer la ley trae a su vida. Entonces, él está ansioso de más. Él quiere seguir conociendo las escrituras, así que la ley, él la ama. Y entonces, ahí agrega este concepto, y en su ley medita de día y de noche. La idea acá de meditar es la idea de susurrar. Ahí Agustín, en su texto, en su comentario, él relacionó esta palabra con charlar. En su ley conversa de día y de noche. Claro, pero la idea acá es la conversación privada, la conversación con uno mismo. Pero sí tiene esta idea de que los labios se están moviendo cuando uno la está diciendo. Está susurrándola a la palabra de Dios. Entonces, si vemos el progreso, yo la amo, la estudio, la escudriño, la guardo en mi mente y después la saco y la traigo a mi boca. Y mi boca la va susurrando mientras la estoy pensando. En el Salmo 63, 6, el salmista lo dice así: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y ahí está, imaginando, está en la cama y su mente está divagando. ¿Pero por dónde divaga su mente? No divaga por los problemas, los afanes de la vida, no divaga por sus deseos, cosas de este mundo. Él se está acordando del Señor. Él medita en su mente. Ahí cuando ya se hizo de noche, en el Salmo 77, 12 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En el Salmo 119, 97, el versículo conocido: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis
enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La meditación es lo que le hizo sabio al salmista. Medita de día y de noche. Y entonces viene la promesa, él va a ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Bueno, el último. El último sería: obedece la palabra. Esa es nuestra última responsabilidad frente a la palabra. Y acá el pasaje es el de Santiago 1, 18 al 25, donde describe la actitud que debemos tener hacia la palabra. En el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Acá la expresión ser un hacedor tiene que ver con algo del carácter, tiene que ver con una forma de vida, no solamente una actividad única. No está diciendo obedece la palabra, sino que esto te caracterice. O sea, lo que está diciendo es, cada vez que estás escuchando la palabra, de forma automática tu mente tiene que pensar en hacer. O sea, mientras vos estás escuchando, tu mente está enseguida pensando: ¿qué voy a cambiar? ¿Cómo voy a aplicar? ¿Qué tengo que confesar? ¿Qué hábitos voy a revertir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿De qué me voy a arrepentir? Vos estás pensando cosas específicas. Si vos estás ahí sentado de forma pasiva, esperando que alguien te esté explicando algo y vos lo estás escuchando como ideas que están tirando al aire, entonces la palabra no va a tener ningún fruto, no va a tener efecto en tu vida. Porque decía, ahí dice Santiago, que el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, él va a ser bienaventurado en todo lo que hace. La persona que va a tener el fruto es la persona que no solo está escuchando superficialmente, sino que está, dice, mirando atentamente, como alguien en el mundo antiguo que tenía un bronce pulido y estaba tratando de mirar su imagen en ese bronce, como un espejo, y persevera en ella, o sea, continúa, no abandona la palabra hasta que la palabra haya tenido el efecto en su vida. No la escuchó y se fue y siguió con su vida, sino que la mantuvo en su mente constantemente. Este va a ser bienaventurado en lo que hace. Entonces, obedecer la palabra es el otro aspecto de esta disciplina espiritual. Entonces, primer disciplina espiritual. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. ¿Qué significa? En primer lugar, aprendimos hoy, o recordamos hoy, tenemos que ejercitarnos en el uso de la palabra. Tenemos que ejercitarnos en absorber la palabra. Entonces, ahora tenemos que mirar este abanico y ser hacedores. Tenés que estar pensando en tu mente: ¿dónde estoy en mis disciplinas espirituales en relación a la palabra? ¿Cuáles son las áreas en donde no estoy siendo diligente y esforzado? Entonces, ¿cómo voy a revertir eso? ¿Qué hábitos tengo que cambiar? ¿Qué horarios tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que renunciar? ¿Cómo voy a abandonar el pecado? ¿De qué manera voy a vivir esto? Y entonces, ajustar mi vida, la disciplina que va a traer el fruto. Como decíamos, la disciplina en sí no es lo que trae crecimiento. Dios es el que trae el crecimiento. La disciplina es el medio que Él usa. Nadie va a crecer si no se disciplina de esta manera. Todos los hombres que vos conocés, que han madurado en la fe, lo han hecho a partir de esto que leíste recién. Nadie llega a ser maduro espiritualmente sin una relación sana con la palabra. Entonces, si vos aspirás a ser maduro espiritualmente, esto es lo que hay que hacer. Hay que disciplinarnos en fe y dependencia del Señor. Así que durante este mes vamos a estar conversando sobre eso en nuestros grupitos de rendición de cuentas. ¿Sí? A partir de este sábado hay algunas preguntitas que yo escribí y ustedes van a repasar este archivo que yo les voy a mandar. Y con eso vamos a conversar cómo nos disciplinamos para la piedad en relación a la palabra. Bueno, vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por este tiempo que pudimos pasar recién y gracias por estos hombres. Aún el hecho de que estén acá muestra su deseo de querer vivir una vida piadosa y el esfuerzo que hacen para hacerlo. Aún, Señor, en todo el cansancio, veo sus caras cansadas de un día largo de trabajo. Y el hecho de que no se hayan quedado dormidos, que estén ahí mirando, atentos, algunos anotando, eso muestra este apetito, este interés. Señor, obra en nuestros corazones para que eso aún pueda crecer mucho más y que las disciplinas puedan desarrollarse aún más, que podamos sacar más provecho de nuestro día a día para que tu palabra pueda ser un efecto mayor y pueda hacernos crecer. Queremos estar llenos de tu palabra, queremos pensarla, queremos creerla, queremos obedecerla, queremos enseñarla. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Y tal como Esdras, permite que nuestro amor por tu palabra sea un tesoro que podamos ofrecer al mundo, a nuestras familias, a nuestra iglesia, y que tú puedas usarlo para el crecimiento de tu obra en nuestro tiempo. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas y te encomiendo esta noche. Renueva nuestras fuerzas. Permítenos mañana comenzar con una nueva determinación a enfocar nuestra vida en tu palabra.
Te encomendamos todo esto a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén.